Bueno, mi nombre es Ricardo Ravelo, soy periodista desde hace 30 años y el libro que estamos presentando se llama Ejecuciones de periodistas y los expedientes. ¿Qué tan difícil te ha sido escribir sobre los colegas ya muertos en tales circunstancias? Complicado porque, primero que nada, conseguir la información llevó mucho tiempo. No obstante que yo conocía a la mayor parte de los reporteros que hoy están muertos o desaparecidos, conseguir los expedientes fue complicado, es decir, había muchas trabas, cerrazón para acceder a la información. No fue sino hasta 6, 7 meses después de que empecé a solicitar, conforme fueron llegando algunas investigaciones, pedazos de los expedientes, la comisión que coadyuvaba en las investigaciones, los abogados, en fin. Entonces me pude acercar a este mundo trágico que envolvió a cada caso, ¿no? Casos de muerte, pero además con elementos que no me esperaba encontrar. Yo esperaba que, digamos, las investigaciones tuvieran como eje central el trabajo periodístico de los reporteros, y me voy dando cuenta que en muchos casos se estaban enderezando líneas de investigación que tenían que ver con venganzas de grupos criminales, presuntos actos de corrupción hasta la hora no acreditados, y muy poco se conocía o se conoció en estas investigaciones de si el trabajo periodístico fue la consecuencia de su desaparición o de sus muertes. Sin embargo, había un ingrediente que no se puede soslayar, que es la presencia del narcotráfico detrás de cada caso, ¿no? Por ejemplo, el caso de Gregorio Jiménez La Cruz y Regina Martínez, por responsable de proceso, son los únicos 2 casos que están fuera de todo el esquema de crimen organizado, presunta corrupción, y estos otros casos están hoy investigándose en la PGR, ¿no? Justamente porque tienen que ver, según la autoridad, con una presunta vinculación de reporteros con las células del crimen, ¿no? Me llama mucho la atención que, a pesar de que las líneas de investigación apuntan con base en algunos elementos, digamos que al final son indicios, pero no son elementos de prueba, ¿no? La autoridad no ha despejado dos dudas. Una, si esta presunta vinculación fue forzada o fue voluntaria, y llama la atención que en ningún caso ahí está el factor enriquecimiento, ¿no? Si, ninguno de los 9 casos puedes decir que los reporteros vivían ostentosamente, ¿no? Que sería como el resultado de una presunta vinculación con redes del crimen organizado. El papel de él, obviamente ya terminando su sexenio, ha sido un papel desastroso en la parte de la seguridad, ¿no? Es decir, un Estado que no tiene seguridad, pues la sociedad no puede vivir tranquila y menos se puede ejercer el periodismo, ¿no? Es decir, sobre todo esta actividad tan difícil, donde los periodistas se meten deciden, porque así lo impone la misma realidad, adentrarse a los temas de investigación relacionados con crimen organizado, vínculos del poder, toda la estructura policíaca involucrada en protecciones, con los más altos niveles de impunidad que hay, pues bueno, era como de tiempo, ¿no? Esperar que la consecuencia fuera asesinar o desaparecer a los periodistas que estaban incomodando a las estructuras políticas y estructuras del crimen organizado. Se entiende. Lo que llama la atención es la hazaña con la que fueron asesinados, ¿no? Es decir, y esto ocurre en el momento en que los Zetas empiezan a ser desplazados del territorio, ¿no? Por parte del cártel de Jalisco Nueva Generación, que empiezan a chocar en distintos municipios de Veracruz, y en esa guerra aparecen los nombres de muchos reporteros señalados, falsamente o no, pero el hecho es que, bueno, como si los hubieran enlistado
empezaron a desaparecer y asesinar prácticamente de manera continua, ¿no? ¿Podrían haber sido protegidos por el gobierno? Yo creo que sí. En algunos casos hubo protección a 2, 3 periodistas. En otros salieron del Estado porque ya no había condiciones. Pero los que se quedaron, confiados seguramente, algunos cambiaron de profesión. Se metieron de albañiles, de soldadores, etcétera, pero aún así no pudieron salvar la vida, ¿no? Pienso que el gobierno pudo haber hecho más, ¿no? Yo no sé si la solución hubiera sido solicitar el apoyo federal para que el Ejército o la Marina tomara el control del Estado. Lo cierto es que, bueno, se la jugaron con la estructura policíaca que tenían, completamente contaminada, ¿no? Contaminada porque, de hecho, en un caso, que es el subdirector de Notiver, Miguel Ángel López Velasco, aparece un policía municipal ligado al crimen, ¿no? Entonces, creo que tiene mucho que ver la policía en toda esta red de protección y de los asesinatos de periodistas. En la mayoría de los casos, yo diría que el 80% de los casos de los contratos ni siquiera contratos hay, son relaciones verbales, donde se establece un salario, donde el reportero se compromete a cumplir con determinada entrega de información, pero donde no hay garantías de seguridad de nada. Es decir, pero no solamente en provincia, en ningún lado. Es decir, ni los medios más importantes del país tienen protocolos de seguridad para sus reporteros, ¿no? No tienen seguro social, no tienen las garantías de ley que implica un contrato laboral, los salarios son muy bajos, la mayoría pues no tiene un compromiso con un solo medio, trabajan para 2, 3 medios, porque es la única manera de poder resolver la parte económica, pero además en un escenario donde no hay absolutamente ninguna garantía de seguridad. Es decir, si se presenta un evento de violencia, de crimen organizado, y hay que cubrirlo, es decir, no hay seguro de vida, no hay garantía de nada. Es decir, finalmente trabajamos, y particularmente los reporteros de provincia, trabajan en la más absoluta desnudez, porque hay por un lado la descomposición del Estado mismo, de los territorios, donde las propias policías son parte de las estructuras del crimen organizado. Los controles de la seguridad están fallando en todos lados, de tal manera que, bueno, pues cualquier grupo criminal, sin pensarlo, puede tomar la decisión de desaparecer o matar a un periodista, y lo más probable es que no pase nada, como no ha ocurrido nada hasta la fecha, ¿no? Entonces, me parece que hoy se impone. ¿Qué hacer? Me parece que exigir, ¿no? Exigir que realmente la profesión de periodista se le dé mayor cobijo, mayor cobertura, mayor protección, no solamente en lo laboral, sino también en la parte de la seguridad misma del propio reportero. No obstante que hay una política, dice el gobierno, hay una política de protección, está la Comisión de Derechos Humanos, está la PGR con un organismo para atender los casos de los periodistas. Lo cierto es que ninguna autoridad está cumpliendo con la labor, ¿no? Es decir, los periodistas seguimos en la desprotección absoluta, ¿no? Y en la impunidad, en los casos de las muertes y desapariciones, porque han pasado en algunos casos hasta 5 o 6 años, los expedientes están en manos de la PGR, pero no hay conclusiones, no hay detenidos, no hay responsables. ¿Qué pasó? Es decir, si no estaban vinculados, como te decía hace un momento, con el crimen organizado, ¿por qué los mataron con tanta hazaña? ¿No? O sea, estamos hablando de casos de horror, casos de decapitación, descuartizamiento, ¿no? Y en otro escenario, las desapariciones, donde no se sabe absolutamente nada, ¿no? Entonces, detrás de cada caso, sin duda, pues hay un responsable. ¿Dónde está? Hoy no lo sabemos. Me parece una salida muy barata y muy fácil, ¿no? Es decir, todo ligarlo al narco, me parece que puede que haya un ingrediente de crimen organizado, pero también ahí está el ingrediente político, ¿no? Es decir, hay también un escenario
en el que la gente del poder sin duda se ha sentido incómoda, ¿no? Hoy ya no sabemos quiénes son los narcos y quiénes son los políticos, ¿no? Sí, es una narcopolítica. Es una fusión, una mezcla de todo está entreverado, ¿no? Entonces, pues al final, ¿quién los mató? El poder político o el poder criminal? A lo mejor ambos, ¿no? Pero eso es lo que hoy queremos saber, ¿no? De allí que, bueno, pues el libro tenga, entre otros objetivos, justamente eso, empujar a que la autoridad tome una decisión, asuma una posición pública y diga, bueno, ¿qué pasó en cada caso? Me parece que lo que hoy los periodistas no debemos permitir es que estos casos y muchos otros que han ocurrido recientemente, pues se queden sepultados en el silencio. ¿Falta de voluntad política también? A mí me parece que son dos cosas. Es falta de voluntad y miedo. La autoridad tiene miedo de decir, detrás de este caso hay esto y esto y esto. La autoridad tiene miedo de decirlo porque siente que se puede meter con un gremio que va a reaccionar cuestionándolo todo, ¿no? Y a eso le tienen temor. Creo que el libro, uno de los elementos que yo creo que la gente debe de considerar al lector es que es un libro trabajado a base de expedientes y a base de hemerografía, a base de testimonios, cuyo objetivo es acercarle al lector un pedazo de realidad de esto, ¿no? Es decir, en ningún momento se trata de decir el libro tiene la verdad, pero es una aproximación a cada caso. La verdad pues la tendrá que resolver la autoridad federal, que hoy tiene en sus manos los expedientes. Desafortunadamente no hay ninguna señal de que pronto conozcamos qué pasó. Es decir, me parece que pasa lo mismo con el tema de los desaparecidos, ¿no? Es decir, todo el mundo exige claridad, esclarecimiento, pero me parece que la autoridad o no puede o no quiere.